Hola, contestamos proyectos de aula quinto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Continuando entonces con el proyecto, tenemos la siguiente lectura que nos presentan en la página 182 de tu libro. Es probable que nunca hayas visto en su hábitat natural a varios de los animales de las imágenes anteriores, pese a que el país alberga una gran riqueza de fauna y flora. México es megadiverso porque contiene 10% de la diversidad biológica del planeta. Los animales endémicos, es decir, que existen solo en un territorio, forman parte de la biodiversidad local. A partir de ellos, los seres humanos representan prácticas culturales y formas de cuidado ambiental. Entonces, prácticamente aquí te está diciendo que de los animales de la página anterior, a lo mejor no conoces todos de manera directa. Y también te menciona aquí en esta lectura que México se le considera un país megadiverso porque de todo el planeta, México contiene el 10% de especies de animales y de plantas que tienen una diversidad biológica, es decir, que hay muchas cantidad de especies, tanto de animales como de plantas, en México. También te dice que en México existen animales endémicos que solo viven en el territorio de nuestro país. Sin embargo, los nuevos estilos de vida potencian la mercantilización clandestina de algunas especies y la destrucción de su hábitat natural. Eso se reproduce debido al valor económico que las personas les imponen a otros seres vivos, comercializándolos y extinguiendo diversas formas de vida. Por lo tanto, existen prácticas humanas que protegen la naturaleza y otras que la destruyen. Es fundamental reconocer y distinguir prácticas económicas, culturales, sociales e individuales que destruyen o protegen la biodiversidad. Aquí prácticamente te están diciendo que a pesar de que México es un país mega diverso, se da en algunas áreas la destrucción del hábitat natural donde viven esos animales. Es decir, que destruyen sus casitas, los árboles, la vegetación, destruyen el hábitat natural y que estos seres vivos los exponen a la extinción. Dicho de otra manera, estos seres vivos, estos animales, plantas, se pueden ya no existir en el planeta. Vamos a empezar a hacer el punto número 3, en donde vas a investigar en fuentes documentales las definiciones de los siguientes tipos de mercantilización de la naturaleza. En cada caso, escribe un ejemplo. Así es que vamos a investigar su definición de cada uno de estos aspectos y vamos a escribir un ejemplo de acuerdo a la definición. Tipos de mercantilización de la naturaleza. La primera es venta de animales exóticos. ¿En qué consiste? Involucra la compraventa de flora y fauna silvestre, así como de productos derivados de ellas, como pieles y cuernos. Entonces es la compra y también la venta de floras, o sea, de plantas, y en este caso, muy específicamente, de animales silvestres, como leones, panteras, diferentes tipos de animales como aves, entre otros. Vamos a ver un ejemplo. Pericos, tucanes, guacamayas, monos e iguanas. Pericos, tucanes, guacamayas, monos e iguanas. Privatización de recursos naturales. Al proceso jurídico y económico de traspaso de un bien público de cualquier naturaleza al sector privado, en este caso es venta de los recursos naturales. Como por ejemplo,
La privatización de los cenotes cercanos a zonas arqueológicas y lugares turísticos. Esto de la privatización de cenotes se da mucho allá por Yucatán, Quintana Roo, donde existen muchos tipos de cenotes. Los hoteles los compran. Esto sería privatización de recursos naturales. Otro ejemplo puede ser algún bosques o playas. Deforestación para cultivos. Talan los bosques con el fin de obtener más espacio para sus cultivos. Ejemplos. Los bosques de México son talados para sembrar aguacate, soya, palma de aceite, caña de azúcar, entre otros monocultivos. Es decir, cortan los árboles para dedicarlos a la agricultura. Sobreproducción de alimento. Se produce cuando se produce más comida de la que se necesita. Esto puede ocurrir por diversas razones. Ejemplos. La intensificación de la agricultura. El aumento de la demanda de alimentos. La ineficiencia del sistema alimentario. Entonces se da la sobreproducción de alimentos porque a lo mejor hay más población o porque de repente surge la moda de un tipo de alimentos y entonces todos comienzan a comprar ese alimento. Por ejemplo, se acaba de descubrir que las manzanas te vuelven más bonitas y entonces todas las mujeres empiezan a comprar desesperadamente manzanas, originando la sobreproducción de alimentos. Turismo ambiental. Se posiciona como instrumento de desarrollo sostenible de las regiones. A través de él se impulsan prácticas para conservar los recursos naturales y las especies. Ejemplos. Senderismo, kayak, bicicleta de montaña, cuidado del medio ambiente. Entonces tenemos un tipo de turismo muy específico que sería el ambiental, en donde se hacen actividades sin dañar a la naturaleza. Y como ejemplo tenemos el senderismo, el kayak, donde se ponen esas como tipo lanchitas o barquitos pequeños que van entre los rápidos de los ríos. Tenemos bicicleta de montaña, que pues están ahí usando su bicicleta dentro de las montañas, pero sin dañar a la naturaleza. Pasemos al punto número 4. Vas a investigar en la biblioteca o ya sea del aula, de tu escuela o en la pública, o también puedes buscar información en el internet con ayuda de un adulto para saber el significado de lo que es la biocultural, y también vas a investigar qué significa práctica bicultural. Vas a registrar toda esa información en tu cuaderno y yo te muestro lo que encontré. Biocultural se refiere a la evolución paralela de la diversidad biológica y la diversidad cultural y la adaptación continua entre ambas. También está relacionada con la diversidad de lugares y refleja las maneras en que las personas viven con la naturaleza. Entonces, biocultural prácticamente está relacionado con la diversidad cultural que existen entre cada pueblo, cada región, y esta cultura, cómo es que se adapta entre lo que es la naturaleza. Vamos a ver práctica biocultural. Es el conocimiento y prácticas ecológicas locales, la riqueza biológica asociada, ecosistemas, especies y diversidad genética, la formación de rasgos de paisaje y paisajes culturales, así como la herencia, memoria y prácticas vivas de los ambientes manejados o construidos. Entonces, la práctica biocultural es ese conocimiento que se ha adquirido y esas prácticas que realiza la gente, ya sea de manera local, de una región, de un estado o de un país. Es esa riqueza biológica que se asocia el conocimiento en lo que son los ecosistemas,
las especies y esa diversidad que existe en cada región. Después de haber investigado estas definiciones, vamos a investigar acerca de las prácticas bioculturales, de la danza del venado y la danza del jaguar. Prácticamente un ejemplo de lo que es biocultural, tenemos estas danzas del venado y del jaguar que nos transmiten un conocimiento. Entonces vas a registrar la información de la siguiente tabla, la vas a registrar en la tabla y luego van a responder unas preguntas. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Entonces tenemos la tabla, te vas a llenar o investigar primero todo lo que corresponde a la danza del venado. Descripción de la danza. Es de origen prehispánico, que se ejecuta en el noroeste de México por las comunidades caitás, Oreme, Yaqui o Yoreme, Mayo, que habitan en la confluencia de los estados de Sonora y Sinaloa. La danza describe la vida y muerte del animal sagrado de los yaquis y mayos, el venado. Entonces, prácticamente la danza del venado es para conservar al venado y pues aquí te dice la descripción. Pasemos a la descripción del vestuario de esta danza. El torso queda desnudo. De la cintura a la rodilla se lía un rebozo azul, a guisa de enaguilla, y se lo sujeta con una ancha faja de lana azul o negra. Sobre la faja se coloca el grihutiam, cinturón de pezuñas de venado, o un cinturón con grandes cascabeles colgantes. Vamos a ver entonces el significado de la danza. Es una representación del mundo natural, pues con sus movimientos, sonidos y música, así como con la parafernalia y vestimenta aluden a dicho animal. Estado o regiones del país donde se representa. Es uno de los rituales más importantes para las comunidades yaquis y mayos que habitan en Sonora y Sinaloa. Entonces, en las regiones donde se presenta esta danza del venado, sería en Sonora y Sinaloa. Cultura originaria que la representa o representaba en el pasado. Las comunidades yaquis y mayos. Entonces, aquí tenemos estas dos culturas que representaban este tipo de danza, la cultura yaqui y los mayos. Vamos entonces ahora con la danza del jaguar. Descripción de la danza. Los danzantes agitan con una mano una sonaja, mientras que en la otra llevan una especie de abanico provisto de grandes plumas negras que representan las garras del jaguar. 11. La danza, que se efectúa durante la noche, se baila a saltos, con gran viveza, e incluye figuras y pasos bastante variados. Entonces aquí le quitas el número 11 porque se me cuatrapió aquí las letras. Entonces aquí tenemos la descripción de la danza. Pasemos a descripción del vestuario. Utilizan pantalón y camisa de manta, paliacate rojo, sombrero de palma, huaraches y ocasionalmente cualquier calzado. Particularmente, los tigres utilizan pantalón corto de manta y las pieles de jaguar. Listo, vamos al significado que tiene esta danza del jaguar. Estas danzas son de origen prehispánico, pertenecen a todo un conjunto de ritos inspirados en antiguas creencias relacionadas con la figura del jaguar, deidad totémica. Pasemos entonces a estados o regiones del país donde se representa. En los estados de Chiapas, Guerrero, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Puebla. Y pasemos sobre lo que es la cultura originaria que la representa o representaba en el pasado. Danza de los jaguares entre los huastecos de la región de Tantoyuca. Entonces se daba esta, o se sigue dando, entre los huastecos de la región de Tantoyuca. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar o ser diferentes dependiendo de
lo que encuentres de las diferentes información que tú hayas encontrado. Pasemos entonces a el inciso A y contestamos la pregunta. ¿Qué relación tienen estas danzas con la representación de la naturaleza? Esto fue lo que encontré. La relación radica en que tanto el venado como el jaguar por medio de estos bailes se intenta proteger a la naturaleza proveyendo de sabiduría a los pueblos y a sus líderes. Asimismo en la danza de los venados se representa la unión entre hermanos, busca el aprovechamiento de los recursos para que sean sustentables y que no se destruya la naturaleza. Entonces vienen a dar esos mensajes en donde aquí se intenta por medio de las danzas proteger lo que es la naturaleza y pues esparcir ese conocimiento a las nuevas generaciones. Ahora, cambiando de tema un poquito, aquí no va la mayúscula, pero se me fue la tecla, así es que esto es una minúscula porque no hay ningún punto y acá tampoco va una mayúscula. Nada más que se me fue la tecla. Te aviso para que tengas en cuenta esto. Aquí no va mayúscula, ni aquí, ni aquí. Pasemos con la lectura de México es un país biodiverso. México es un país biodiverso, incluso se le considera megadiverso, debido a toda la variedad de las formas de vida que hay en él. La manera más directa y sencilla de percibir la diversidad es observando la variedad de especies que hay en un determinado lugar. La biodiversidad incluye especies de plantas, animales, hongos y microorganismos, su variabilidad genética y sus ecosistemas. Las distintas culturas interactúan con la biodiversidad de sus regiones, lo que enriquece su visión de la naturaleza. Algunas prácticas culturales propician una convivencia armoniosa entre los individuos y la naturaleza. Entonces, aquí prácticamente te están diciendo que México es un país biodiverso porque tiene una gran variedad de animales y plantas. Y aquí te están dando el concepto de biodiversidad, que incluye especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que pues existen en una cierta área y por ejemplo en la zona norte de México su biodiversidad será muy distinta a la zona sur de México. Vamos a ver el punto número 6, en donde te dice que en comunidad van a investigar en el diccionario o en alguna fuente de internet el término o la definición de chinampas. Luego observen la imagen y van a realizar lo que se indica. Entonces, la definición que encontré fue la siguiente. Es un sistema artificial de cultivo, construido en zonas donde el agua es el principal recurso natural presente en el medio. Se construyen con el fin de cultivar plantas, verduras y hortalizas para el autoconsumo y mercado local. Entonces ya sabemos lo que es una chinampa, prácticamente es sembrar sobre el agua, como vemos aquí la imagen, y saber utilizar la laguna o una parte del río en donde se va a construir una especie de balsa gigante y ahí se va a sembrar. Vamos con el inciso A. Describan cuál es la utilidad de las chinampas. Las chinampas son un sistema artificial de cultivo construido en zonas donde el agua es el principal recurso, con la finalidad de cultivar plantas, verduras y hortalizas. Registren las regiones de México donde se usan actualmente las chinampas. Actualmente, en México, aún sobreviven las chinampas tanto en Xochimilco como en Tláhuac, son las últimas del mundo. Entonces, de acuerdo a lo que yo investigué, solamente se usan las chinampas actualmente en Xochimilco y en Tláhuac. Inciso C. Responde las preguntas.
consideran que las chinampas son una alternativa para proteger la biodiversidad. Si es así o si no lo es, escribe el por qué. Y esta es mi respuesta. Sí, porque en lugares donde hay mucha agua como en la zona sur-sureste de México se pueden implementar las chinampas como modo de cultivo para hortalizas. Consideran que las chinampas pueden ayudar a potenciar un consumo sustentable en la agricultura. Si es así, di por qué, y si no, también escribe el por qué. Recuerda que un consumo sustentable significa que no vas a dañar a la naturaleza sobreexplotándola, sino que vas a respetarla para que ella se pueda regenerar. Y esta fue mi respuesta. Sí, porque es una forma de cultivo en la cual no requiere de estar cortando árboles, sino que se utiliza las lagunas o lugares donde se puede colocar una gran cantidad de agua para el cultivo sin afectar a los bosques y a las selvas. Y esta fue lo que yo encontré. Pasemos a las regiones bioculturales de México. Las regiones bioculturales de México son centros de diversidad biológica y cultural, es decir, territorios que conforman la identidad de las comunidades locales y los pueblos indígenas. Para clasificar una región biocultural, se evalúan los siguientes criterios: zona arqueológica, núcleo agrario, semillas criollas, precipitación anual acumulada, vegetación, potencial forestal y riesgo de deforestación. Entonces, para que se pueda clasificar una región, como por ejemplo una región seca o una región con alto grado de lluvias, por dar un ejemplo, se tienen que evaluar todos estos criterios que prácticamente aquí te están poniendo. Vamos a ver qué tenemos que hacer en el punto número 7. De manera individual, o sea, solito vas a trabajar esta parte, vas a irte ya sea a un diccionario o investigar en el internet o en algunas otras fuentes, vas a investigar las definiciones de los criterios anteriores. Para ello, consulta, aquí prácticamente te dicen que consultes el libro de saberes, o puedes ir a la biblioteca de tu aula, a la biblioteca de tu escuela o a la biblioteca pública, o bien buscar en el internet las definiciones. Criterios. Primero, zona arqueológica. Esto es lo que encontré. Una zona arqueológica es un lugar en el cual se ha preservado evidencia de actividades que han sucedido en el pasado, ya sean prehistóricas, históricas o casi contemporáneas, y que han sido investigadas utilizando la disciplina de la arqueología, significando que el sitio representa parte del registro arqueológico. Núcleo agrario. Son los terrenos del núcleo agrario que han sido fraccionados y repartidos entre sus miembros y que se pueden explotar en forma individual, en grupo o colectivamente. Semillas criollas. Son aquellas que nacen de plantas domésticas a partir de semillas silvestres cultivadas por los antepasados hace miles de años, y que se conservan de generación en generación como patrimonio familiar y local. Precipitación anual acumulada. El valor acumulado anual de precipitación es la sumatoria de las lluvias de los 12 meses. Vegetación. Es el grupo de los vegetales que existen en un cierto espacio geográfico. Puede tratarse de la flora propia del terreno, la vegetación autóctona o de especies importadas. Potencial forestal. Representa la máxima productividad, expresada en M3 de madera, de una estación forestal con las restricciones que la imponen el suelo y clima de la misma. Este sería metro cúbico. La M3 representa metro cúbico. Riesgo de deforestación. La deforestación se refiere a la tala de un bosque, eliminándolo por completo, para dar espacio a algo más en su lugar. La principal causa de la deforestación es la agricultura insostenible e ilegal, que da pie a cultivos comerciales como el aceite de palma y el caucho. Entonces, estas son las definiciones que yo encontré. Recuerdas que estas pueden variar y ser diferentes dependiendo de
donde hayas ido a buscar su significado. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran. En este caso, te invito a que la compartas a los niños de 5º grado. Pero también puedes compartir el canal de MEX Primaria para que otros niños como de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º puedan realizar sus tareas, actividades más fácilmente. Te invito, si no lo has hecho, a que te suscribas al canal, que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos en el próximo videito. Bye bye.